Bienvenidos y bienvenidas a este taller con Fulbright Colombia. Soy Colin Andrews, el asesor educativo en la comisión. Hoy en día estamos hablando de cómo escribir los 2 ensayos requeridos para postularse a la beca estudiante doctoral colombiana. Para hacer eso, vamos a hablar de 3 diferentes temas. Primero, ¿cuáles son estos 2 ensayos? ¿En qué se parecen? ¿Cuál es la diferencia? Luego les voy a dar unos puntos claves para redactar en inglés, que pueden ser muy útiles. Y finalmente, hablo de pasos para seguir para redactar ensayos competitivos. Listo, ¿cuáles son estos 2 ensayos? Tenemos a un lado el ensayo número 1, que es el Study and Research Objectives, y al otro lado el Personal Statement. Y estos 2 ensayos tienen en común lo siguiente, que son un componente fundamental para su aplicación. ¿Por qué? Porque permitan al lector conocerte de manera cualitativa y personal. Entonces, pues es un espacio para demostrar el factor diferenciador entre usted y otros candidatos que están aplicando a la beca. Y pues permitan convencer al lector de la importancia de sus metas, tanto como académicos como profesionales, para el desarrollo del país y su potencial para tener un impacto positivo en Colombia y también en sus campos de estudio. Algunos aspectos técnicos para tener en cuenta cuando escriban estos ensayos. Sobre todo, son escritos en inglés. Cada año tenemos algunos candidatos que entregan ensayos escritos en español, y esto no se puede hacer para la convocatoria. También deben usar el fuente Times New Roman, tamaño 12, espacio de 1.5 entre líneas y párrafos. El tamaño de márgenes no debe ser de 2.5 centímetros por todos los lados, y no deben superar 2 páginas. Para cada ensayo no debe superar 2 páginas. Y pues obviamente no pueden tener errores ortográficos o gramaticales. Dado que están escritos en inglés, puede ser un poquito de un reto evitar estos tipos de errores, pero es muy importante no contar con ningún error. Listo, en los términos de referencia tenemos explicaciones de los 2 ensayos, que es muy importante leer, y también todo el documento de los términos de referencia es de mucha importancia para leer y entender, para facilitar tu postulación. Ahora voy a hablar de la diferencia entre los ensayos, empezando con el Study and Research Objectives. Pues esto es un espacio para establecer sus objetivos académicos y de investigación que desees perseguir durante tu estancia en los Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante describir un poquito ¿por qué los Estados Unidos y por qué el entorno a que estás aplicando sería productivo para sus objetivos académicos y de investigación? Debes describir la metodología o enfoque de investigación que vas a aplicar para tu proyecto. Ahí es importante usar como lenguaje técnico de su campo para explicarle, siempre como metiendo este vocabulario dentro de contexto bien explicado. La Comisión Fulbright es muy interesada en escoger candidatos o seleccionar candidatos que van a tener un impacto
en Colombia y también en sus campos de estudio. Y por eso es importante primero identificar un problema o situación específico que te interesa tener un impacto. Luego, persuadir al lector de por qué los intereses de investigación son importantes para Colombia. Entonces, ahí puedes explicar un poquito más de sus influencias académicas o profesionales en tu proyecto de investigación. Si quieres como hacer referencia a otros autores y su obra, es recomendable adjuntar otra hoja que es como referencias bibliográficas. Puede ser como un tercer hoja en tu ensayo para tener estos como referentes. Y finalmente, debes explicar las razones a las cuales seleccionaste tu institución anfitriona. Por ejemplo, si has tenido colaboración previa, si la infraestructura en la institución sería muy clave para desarrollar tu proyecto de investigación, tal vez las líneas de investigación que son fuertes dentro de esta universidad y el perfil del profesor anfitrión con quien vas a trabajar. Listo, ahora bien el otro ensayo, Personal Statement. Aquí es muy importante entender muy bien cuáles son las calidades de un Fulbrighter. Y siempre decimos que son agentes de cambio en su país, en sus comunidades y en sus áreas de estudio. Y son gente con alto compromiso social, que están muy comprometidos al servicio. Entonces, pues, si puedes vincular quién eres tú con las calidades de un Fulbrighter que buscamos, sería muy bueno para su personal statement. Ahí puedes como describir como su experiencia de la vida, tanto la positiva, tanto como la negativa, aportaron a quién eres hoy en día. Y pues mostrar tu historia personal y cómo esta experiencia puede adaptar a tu experiencia con Fulbright. Finalmente, es bueno destacar tus fortalezas, como tanto personales como profesionales y académicos, y tus logros significativos que te han influido en el desarrollo académico y profesional. Finalmente, justificar cómo la beca Fulbright te permita lograr tus metas. Entonces, estos son las temas que debes incluir en un personal statement. Ahora voy a hablar de unos puntos claves para redactar en inglés. Sobre todo, estos puntos son útiles y dirigidos a gente que están escribiendo en su segundo idioma. Y pues, sí. Primero que nada, voy a hablar de claridad y siempre digo que less is more. Es decir, que si pueden enfocarse en cada ensayo en una idea principal que quieres comunicar. Y pues apoyar esta idea principal con otros temas o ejemplos va a tener un impacto más claro y más preciso. Entonces, siempre pensar en cuál es la idea central de su ensayo que quieres comunicar
Y cuando lo estás escribiendo y leyendo, piensa si uno puede entender esta idea principal muy bien y es muy claro. Su ensayo debe ser fácil de leer y comprender para facilitar el entendimiento de sus ideas. Y sobre todo, el objetivo de su impacto en Colombia debe ser muy claro y destacado dentro de sus ensayos. Les recomiendo no usar toda la experiencia que has tenido, que vas a incluir en su CV académico. No tienes que describirlo de nuevo todo en sus ensayos. Es decir, escojan ejemplos puntuales que apoyan las ideas principales. Finalmente, les recomiendo mostrar tu pericia usando lenguaje técnico de su campo, siempre como poniéndolo en contexto. Esto pues va a tener un impacto muy grande para el lector y la comité de selección. Listo, voy a hablar de estilo. Voy a hablar de estos 3 diferentes puntos: fluidez, eficiencia y voz activa. Primero, pues fluidez. Siempre para lograr mejor fluidez en sus ensayos, les recomiendo usar conectores entre puntos y párrafos. Aquí pues son unos ejemplos en inglés de conectores. Por ejemplo, si vas a agregar un punto, si vas a como agregar varios puntos, puedes usar palabras como moreover, furthermore, additionally. Para hacer como un listado de cosas, pues siempre es bueno decir como first, second, third, finally. Para cada ejemplo que uses, puedes usar palabras como as illustrated by, for instance. Y pues sí, usando esas palabras puede nivelar tu redacción en inglés. Ahora, en inglés, yo creo que somos bastante eficientes con nuestras palabras, especialmente en comparación a español. Estamos muy directos en lo que queremos decir y por eso es necesario como ser muy precisa con su lenguaje. Por ejemplo, tenemos una oración que dice, "In my first job, there was a significant development of my maturity and greatly improved my communication skills with my colleagues." Ok, esto es bueno, pero se puede decirlo de manera más eficiente que tiene mejor impacto. "In my first job, I matured and my communication skills improved significantly." Entonces, les recomiendo como cuando tienen sus ensayos escritos, revisan y sacan las cosas que son extras para que sus oraciones quedan más cortos y más impactantes. Y esto es un tema siempre muy importante escribiendo en inglés, es usar la voz activa, or active voice. Y la idea aquí es ser el actor de sus oraciones. Tenemos 2 ejemplos. Lo primero en que pues, el escritor es el sujeto de la oración. "The experience taught me about persistence." La experiencia está actuando sobre el escritor. Tenemos una mejor oración abajo en que el escritor es el actor de la oración que dice, "I discovered that persistence is vital to success." Entonces, en esta oración, el escritor está haciendo la acción. Listo, ahora voy a hablar de contenido.
algunos puntos. Primero, siempre hablar positivamente de sí mismo, decir lo que es, no lo que no es, muestra, no diga, como decimos en inglés, show, don't tell. Y pues con el contenido siempre debes preguntarte mismo, ¿quiere el lector seguir leyendo? Si estoy demostrando mi pasión y mi voz única, si estoy demostrando la profundidad académica que quiero alcanzar con mi proyecto. Listo, voy a hablar de cada punto enseguida. Ok, be positive and confident. ¿Qué significa eso? Pues tenemos un ejemplo de alguien que está hablando de una situación que no sucedió. I would have liked to conduct research into the proposed topics, but the time did not permit. Esto es un perdido de palabras en sus ensayos. Es mejor siempre hablar de lo que realmente pasó. We were able to complete research on the following themes. Topic A, Topic B, Topic C. Entonces, no gastar tiempo, espacio, palabras hablando de cosas que no sucedieron. Luego, como hablar positivamente de sí mismo. En lugar de decir, I hope to be successful, debes decir, I am confident I will be successful. Esto es como un ejemplo muy corto de la confianza que debes mostrar en sus ensayos. Listo, algunas cosas que vimos mucho en los ensayos que debes intentar evitar. Primero, palabras vacías. Estas palabras son como really, a lot, sort of, kind of, get and got. Son palabras que pues no muestran una cantidad específica y no ayudan como tu redacción ser precisa. Entonces, en lugar de esas palabras, escojan palabras más precisas. No usar contracciones, por ejemplo, I'm, it's, your, their. Estas contracciones son muy cotidianas, pero en redacción formal es mejor decir I am, it is, you are, they are. Y tenemos un ejemplo de grad school, que es una contracción para graduate school. Y esto es como sale informal. Entonces, evitar contracciones, evitar errores ortográficas, gramáticas o de puntuación, como lo había dicho antes. Es súper importante que sus ensayos son completamente libres de errores y evitar redundancia. Esto tiene dos significados, como no repetir mucho una palabra y no decir la misma cosa dos veces, pero de otra manera. Entonces, esto es como ser muy precisa con su lenguaje. Finalmente, evitar ideas sueltas, que no están conectados o como contextualizados dentro de su ensayo. Siempre todo debe estar como explicando muy bien. Recuerdan tu idea principal y como apoyado cada punto que haces debe ser como apoyado por ejemplos. Listo. Finalmente para este taller les voy a explicar algunos pasos para seguir para redactar un ensayo competitivo. Y siempre, esto puede parecer muy básico, pero siempre es importante seguir esos pasos para lograr un ensayo como mejor organizado y con más punch. Primero tenemos la etapa de preparación y lluvia de ideas. Segundo, la composición y escritura. Finalmente, revisión y edición.
La etapa de lluvia de ideas es súper importante para empezar redactando con las ideas más importantes. Entonces, les voy a dejar un documento que se llama Fulbright Essays Brainstorm, que puede ayudarte o facilitar este proceso de lluvia de ideas. Y les recomiendo también adjuntar como mucho material que has hecho como investigaciones o publicaciones que has realizado, tu tesis de maestría o de pregrado para revisar bien como esta etapa de su formación, porque olvidamos de algunos de nuestros logros y adjuntando su historia académica te puede ayudar a recordar unos temas muy importantes para explicar en tus ensayos. Entonces, mientras haces eso, ayuda mucho plasmar las ideas que tengas en papel, buscando como los temas más fuertes, conexiones entre temas, cuáles son las temas muy únicas para ti y muy relevantes para la beca Fulbright. Finalmente, pues te vas a tener que seleccionar solamente algunos de estas ideas que salen, porque no es posible tener todo en tu ensayo, entonces tienes que seleccionar solo lo más potente. Luego tenemos la composición del ensayo. Mi recomendación es que no tienes que escribirlo en esta manera. Puedes empezar escribiendo la conclusión y luego volver a escribir la introducción. Puedes empezar escribiendo algunos de los párrafos del cuerpo de ensayo, pero cuando terminas deberías tener una introducción de 1 a 2 párrafos, un cuerpo del ensayo de 3 a 6 párrafos y una conclusión muy rápida de un párrafo. En la introducción les recomiendo mucho enganchar al lector. Es decir, que revisamos muchos ensayos, entonces empiezan muy fuerte con una anécdota, una pregunta que puede ser interesante para el lector, y cuando ya has escrito el engancho, debes empezar a explicar la idea principal del ensayo. Luego el cuerpo es para elaborar sus ideas, explicar con ejemplos específicos y asegurarte que cada párrafo tiene su propia idea, que pues que no tienes 2 párrafos que explican una idea, que no pones 3 ideas en un párrafo para cada idea. Luego, la conclusión puede ser muy breve, pero la idea aquí es que haces lo que decimos que es full circle, que regresas a la idea principal que planteaste en la primera párrafo y cierres con eso. Y es un espacio para recordar al lector qué tan único eres, que estás muy calificado y vas a tener éxito en tu programa. Finalmente, eso es un paso súper importante y es la revisión de ensayo. Y primero les recomiendo tomar un descanso para volver a leer más como fresco tu ensayo. Entonces, revisar la gramática, cortando palabras vacías, como puntos que no salen tan fuertes, y revisar varias veces. Finalmente, pedir amigos, profesores, gente con excelente nivel de inglés, también revisar sus ensayos.
y darte retroalimentación sobre el contenido. Listo. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir en consejería@fulbright.edu.co y estaré como respondiendo a sus correos, a sus preguntas durante la convocatoria. Finalmente, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Y siempre estamos publicando nueva información ahí, actualizaciones de la convocatoria y publicando y lanzando nuevas convocatorias ahí también. Muchas gracias por asistir y ver este taller. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y mucha suerte en sus aplicaciones.